Bendito sea, Señor. Podemos tomar nuestros asientos y, como siempre, agradecer a Dios el tiempo que nos permite disfrutar en su presencia, porque un culto no es algo que tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con nuestro Señor. Es ese altar que luego del altar de la reconciliación viene más cerca del lugar santísimo, y es el altar de la intercesión, de la alabanza de cada uno de nosotros, altar que amerita que su fuego esté encendido de manera continua, y eso somos responsables cada uno de nosotros. Pero siempre hay cosas que parecen querer apagar ese fuego. Y en esta noche vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque de hecho estamos hablando acerca del fortalecimiento espiritual. Y como el día jueves decimos siempre que es un día de trabajo, es un día en donde enfatizamos un poquito esto, que es práctico, que es espiritualmente profundo, pero que son las herramientas que necesitamos para que nuestro carácter sea renovado y crezca en Cristo Jesús. No que cualquier acontecimiento que pasa en nuestra vida nos saque de eje, de posición, porque de hecho el Señor, en su plenitud divina, nos dio esta estabilidad. Y a partir del conocimiento y la revelación de la palabra de Dios, esto está a nuestro alcance. Por eso es importante que usted pueda prestar atención, y no solamente prestar atención, sino tener la actitud de poder aplicar lo aprendido directamente a su vida. Esto no es filosofía, esto no es conocimiento, simplemente esto es vida de Jesucristo para cada uno de nosotros. En esta noche vamos a estar hablando acerca de una iglesia probada. Y yo quiero hacerle una pregunta, y mi pregunta es si a usted le gusta, si usted anhela estar en una iglesia aprobada. Amén. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, generalmente una de las cosas que muchas personas hacen es comparar la iglesia de los Hechos con la iglesia actual. Entonces, la iglesia actual tendría que ser como la iglesia de los Hechos. Sí, es cierto, ¿no? En gran parte es cierto. Pero cuando nosotros recorremos la palabra y vemos cuáles son las iglesias aprobadas por Dios, vamos a partir por la primera iglesia, que es la iglesia de los Hechos, una iglesia que es aprobada por Dios. Ahora, el contexto de la iglesia de los Hechos, iglesia que cada uno de nosotros nos gustaría que nuestra iglesia fuera, es una iglesia que estaba teñida por la persecución. Era una iglesia en la cual el creyente, por el mero hecho de ser creyente, era rechazado por el resto, por los paganos y también por los judíos. Perdían absolutamente todo, tenían que juntarse en comunidad para protegerse y ayudarse entre ellos. Sin embargo, su influencia sobre la sociedad era innegable. El poder del Espíritu Santo estaba sobre ellos, la oración de ellos en los momentos de dificultad no era sobre mí, sino que era sobre la labor del Señor, sobre lo que Dios quería hacer. Esta era una iglesia aprobada. Luego, si vamos al libro de los Hechos, vamos a ver que Pablo aprueba 2 iglesias sin ningún tipo de reproche. Si bien aprueba la iglesia de Corintios, pero como todos sabemos, la inmadurez tenía un poquito de esta iglesia, tenía ciertos reproches, pero luego sobre la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Filipos, Pablo no tenía ningún reproche. ¿Por qué? Lo que caracterizaba a estas iglesias aprobadas era la unidad, la generosidad, el compromiso con el Señor, y esto los hacía iglesias aprobadas. Y luego vamos al libro de Apocalipsis, en donde 2 iglesias van a ser aprobadas, a diferencia de todo el resto de las iglesias, que es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, y ambos tienen la misma característica en común, que es la fidelidad, la firmeza en la palabra del Señor.
¿Qué hace entonces que la iglesia sea aprobada? Para que la iglesia sea aprobada, primeramente debe de ser probada. La aprobación viene después de la prueba. Y cuando decimos que queremos una iglesia aprobada, estamos diciendo, yo tengo que ser aprobado. Yo quiero que usted me entienda esto. Usted es salvado por Cristo Jesús. Una cosa es ser salvado y otra cosa es ser aprobado en lo que hacemos para Cristo. Son dos cosas distintas. Usted no hace para ser salvado. Usted fue salvado por la gracia de Dios, por la obra de Jesucristo, la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. Pero toda persona salvada se va a derramar en el servicio a su Maestro, y ese servicio es el que de alguna manera va a ser probado, que es nuestra relación con Él, y en eso vamos a ver si lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto delante del Señor o no. Entonces, si yo quiero una iglesia aprobada, yo tengo que ser un miembro aprobado. Mientras pensaba en esto, me venía a la mente, bueno, a ver, Señor, ¿qué es un miembro aprobado de tu iglesia? Bueno, el Señor fue claro, ¿no? Cuando dijo, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me abrigaste, estuve en la cárcel y me viniste a visitar. Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste por el más pequeño, lo hiciste por mí. Y me venía a la mente, yo le voy a contar un secreto, aunque no está toda la iglesia, pero ustedes que están, yo les voy a contar un secreto. Yo admiro a muchos de ustedes. Capaz que no soy muy expresivo, no lo digo, pero realmente, y se lo digo de la sinceridad más profunda de mi corazón, a muchos de ustedes yo los admiro un montón. Y a mí no me cabe la menor duda que si yo le digo a muchos de ustedes que los admiro y por qué los admiro, me dirían, pero pastor, esto, a mí. Y yo creo que ese suele ser el punto de aprobación delante de Dios. Porque son personas que no hacen cosas para ser vistas. Son personas que no hacen cosas porque ocupan un lugar. Son personas que en lo escondido hacen cosas porque lo aman a Dios de verdad. Y esa es una persona aprobada delante de Dios. Una persona que desea en su corazón agradarlo a Él. Entonces, cuando nosotros vamos a tocar el tema de la prueba, nos vamos a dar cuenta que hay una razón lógica por qué pasamos pruebas. En este tiempo presente yo me estoy dando cuenta que la iglesia entera está pasando pruebas. No las pruebas que normalmente nosotros decimos, sino es algo general. Y a su vez también comienzo a hilar un poquito el tema que venimos hablando y no es de extrañar que si todos queremos abrazar un carácter aprobado por Dios, tengamos que ser probados. Pero es muy importante que usted pueda entender la diferencia que existe entre la prueba y la tentación. Porque a veces se nos cruzan los cables y no sabemos qué es una cosa y qué es la otra. A veces nos enojamos con Dios por no entender a Dios lo que Dios está haciendo. Pero en todo esto lo que tenemos que saber es que Dios está llevando nuestra vida hacia la plenitud. Cuando Cristo señala que somos un pequeño rebaño, cuando Cristo dice que no le tengamos miedo a la situación porque a Él le plació darnos el reino, cuando Él nos está diciendo que nos manda en medio de lobos, todo esto parece decir, bueno, ¿y dónde está lo bueno en todo esto? Lo bueno en todo esto es que a ese pequeño rebaño, a esas ovejas en medio de lobos, Él las hace más que vencedoras sobre este mundo. Pero es necesario que cada uno cobre la consistencia de carácter necesario para creerlo y animarse a vivir esta realidad como tal. Porque de lo contrario va a ocurrir el efecto contrario y es que el mundo va a llevarte puesto. ¿Y cómo hace Dios esto? Nos prueba. Pero volvemos de nuevo, tenemos que diferenciar qué es prueba y qué es tentación. Para que vos
te quede claro, si querés anotalo esto, porque sí es importante. Primeramente es el origen, la prueba. La prueba viene o bien directamente de Dios hacia nuestra vida, o viene a través de las circunstancias. Pueden ser pruebas específicas sobre nuestra vida, o pueden ser pruebas generales, como la palabra de Dios me dice, para probar al mundo entero, ¿no es cierto? Hay pruebas que son generales, como la hambruna de Egipto en el Antiguo Testamento, que afecta de alguna manera a los hijos de Dios. Sin embargo, los hijos de Dios son guardados y crecidos en medio de esa dificultad. O pruebas personales de parte de Dios, en donde Dios procura específicamente tratar con la vida de sus hijos para algo bien definido. Pero el motivo de la prueba es la consolidación del carácter espiritual. La prueba viene de Dios o de las circunstancias que nos rodean con el fin de consolidar el carácter espiritual. No así la tentación, la cual tiene su origen en el enemigo o tiene su origen en nuestras concupiscencias, nuestra naturaleza caída, y el propósito de la tentación es totalmente contrario, es desviar nuestra vida de nuestra relación con Dios, desviar nuestra vida del propósito de Dios, poner un sustituto que nos haga preferirlo a Él antes que al Señor. La tentación y la prueba en algún momento suelen cruzarse. ¿Por qué? Porque la prueba suele de alguna manera formar un contexto de debilidad en nuestra vida. En el momento de la prueba estamos medios con incertidumbre y ahí el enemigo muchas veces suele pretender afectar nuestra vida para que en el momento de la prueba nos desviemos. Se cruza en algún momento, pero no es lo mismo. Una puramente apunta a tu crecimiento y consolidación y la otra apunta a desviarte del camino del Señor. Hay un cuento que tal vez nos permite entender de alguna manera la función de la prueba, y ese cuento habla de un hombre, es parecido o amigo del otro hombre que te conté, que tenía un jardín, pero este es otro, no es el mismo. Y tenía un jardín en medio del desierto, y él pretendía tener un jardín lindo. Y lógicamente lo único que podía hacer en medio del desierto era conseguir plantas del desierto. Y las plantas del desierto no son lindas. Son plantas rústicas, son plantas que pueden vivir mucho tiempo sin agua, tienen espinas, ¿no es cierto? O sea, no es muy lindo, pero este hombre tenía un afán tan grande en tener en el desierto su jardín hermoso que trató de arreglarlas como podía, ¿no? Y de repente pasa un viajante y le dice, mire, yo tengo semillas de un árbol hermoso, de un árbol que da fruto, que da flores, que tiene una hoja hermosa, que la hoja no se cae, pero no es un árbol para el desierto, es un árbol más para los climas húmedos. Sin embargo, yo creo que si usted le dedica el cuidado suficiente, puede llegar a tener un resultado. A este hombre le bastó para poder tomar esa semilla que el hombre le regaló, sembrarla, y este hombre se dedicó a regar esa semilla todos los santos días. Le dedicaba un cuidado especial, cuidaba los primeros brotecitos que salieran, le hacía sombra para que el sol no la fuera a quemar, le puso el palito al brote para que fuera creciendo. Y a la semilla le costó mucho echar raíces, le costó mucho al tallo poder resistir los embates del desierto. Pero este hombre cuidaba a ese brote, lo protegía del viento, lo protegía de todo lo que le hacía mal, y esta planta fue haciéndose brote, haciéndose rama, haciéndose tronco. Y el haber resistido eso cuando parecía que ya se caía, la llevó a ser más fuerte, la llevó a ser más grande, la llevó a ser con un fruto mayor. ¿Y qué pasó cuando creció este árbol? Mejoró todo el resto del jardín de este hombre. ¿Por qué? Porque dio una sombra que no había en ese lugar, un perfume, una vista que no había en ese lugar. Y ese árbol dio semillas nuevas, y esas semillas nuevas
no eran en la debilidad en la que esa semilla fue sembrada, sino eran semillas tan fuertes como el árbol que creció. La prueba, de alguna manera, es esa semilla, es ese ambiente hostil, pero también es ese hombre que está mañana, tarde y noche cuidando la semilla. Muchas veces todo amenaza en nuestra vida como si fuera a destruirnos, a quitarnos del lugar, a que todo lo que creímos es mentira, pero este hombre sigue regando y sigue cuidando, y esa fe que parece que se va a apagar por lo negativo que viene, el Señor sigue soplando esa brasa hasta que eso pasa, hasta que ese suelo hostil, en vez de matar tu vida, te fortaleció, y cuando vos creciste ahora de una manera diferente. Ya no sos ese árbol que no se sabe si va a poder sobrevivir en el lugar hostil. Ahora sos ese árbol que no solamente vive en ese lugar hostil, sino que da semillas que van a sobrevivir en situaciones similares. Esa es la función, de alguna manera, de la prueba en nuestra vida. Pero no vamos a predicar del cuento del viejito, sino que vamos a predicar de la palabra de Dios. Así que, lógicamente, vamos a la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Busqué una versión parafraseada que nos dice: las dificultades y sufrimientos momentáneos que enfrentamos en esta vida producen una gloria eterna más grande y abundante. No debemos enfocarnos en las cosas visibles y temporales, sino en las invisibles y eternas. Sobrellevar adelante las pruebas consolidará nuestro carácter espiritual. No es resignarnos a lo que no entendemos, no es resignarnos al sufrimiento. Eso no es aprovechar una prueba. Es desarrollar nuestra fe en una confianza, es cuidar nuestra relación en medio de esa situación para que una vez que salgamos de ahí, salgamos perfeccionados. No mirando directamente a los ojos a la prueba, sino mirando a aquel que está sobre esa situación y entendiendo que en su divino carácter lo que hoy estoy atravesando jamás va a ser para mal, sino todo lo contrario, va a ser para bien. En el mundo las personas pasan cosas peores que muchas veces las que pasamos nosotros, pero sin esperanza. Sin embargo, aquellas cosas que acontecen en nuestra vida como hijos de Dios, todas tienen un fruto, y ese fruto es un fruto abundante de fortaleza, de preparación y de plenitud para la vida de cada uno de nosotros. Y esta es una realidad que debemos de entender. La prueba nunca es para separarte de Dios, la tentación sí. La prueba es para perfeccionar, para hacer crecer, para mejorar todo lo que el Señor te dio. Porque tus desafíos son grandes, iglesia. Tu desafío es permanecer victorioso en medio de un mundo que está chupando absolutamente todo y que no está dejando nada en pie. Tu desafío es mantener a tu familia en la unción del Espíritu Santo, mostrarles a ellos, porque ¿cómo le vamos a mostrar como pequeño rebaño al mundo si no podemos mostrar en nuestra familia que el Señor en el que creemos es más que victorioso? Si no se lo podemos mostrar a nuestros hijos, si no se lo puedo mostrar a mi esposa, no se lo puedo mostrar a mi esposo, ¿cómo se lo voy a mostrar a un mundo indiferente, ateo, incrédulo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios fortalece nuestra vida para que nos levantemos como este árbol, más fuerte de como fuimos sembrados, y podamos influenciar todo lo que nos rodea. La prueba tiene la función reveladora. ¿Qué quiere decir? Tenemos un montón de cosas que no conocemos y que Dios sabe cómo sacarlas a luz en su momento. Y eso se llama revelación. Cada tiempo específico de nuestra vida, ustedes se van a dar cuenta que hay tiempos específicos, tiempos de cambio, tiempos en donde nosotros vamos de una manera
y ya estamos cómodos de esa manera y de repente hay un sobresalto. Y en ese sobresalto es como que comienzan cambios. ¿Y qué pasa en esos cambios? No es tanto lo que sucede afuera, sino lo que sucede adentro mío en esos cambios. Y nos vamos a dar cuenta que salen cosas que sí o sí tienen que ser tratadas. Porque si no salen en el tiempo controlado de Dios, van a salir en cualquier otro momento y en vez de edificarnos nos van a destruir. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Primera de Juan 1, 5 al 9, dice: ustedes sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se pruebe con fuego, para ser hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegraréis con gozo inefable, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Muchas veces nosotros queremos lo que va a hacer en la consumación de los tiempos en el presente. Cuando nosotros seamos arrebatados por el Señor, partamos delante de la presencia del Señor, vamos a estar en un abrir y cerrar de ojos delante de Él y vamos a ser conocidos como Él nos conoció. Y todo lo que en esta tierra nosotros vamos siendo tratados, nos va renovando para el día de la presencia de Dios, poder ser aceptados y no tener que avergonzarnos. Vuelvo a repetir, en ese día vamos a ser salvados, ya somos salvados, pero nuestros méritos van a determinar el galardón que cada uno de nosotros va a recibir, qué hizo y cómo hizo lo que hizo. Y para eso en esta tierra, las dificultades que acontecen son las que nos van renovando a la imagen de Cristo. Cuanto más renovados seamos a su imagen, menos tendremos que avergonzarnos en aquel entonces. Y eso no tiene que ver con otra cosa que no sea ni más ni menos que nuestra entrega. La prueba nos va a llevar a la entrega. Y la prueba expone lo que cotidianamente nosotros llevamos en nosotros y estamos acostumbrados a vivir con ello, convivir con ello, y no está bien en nosotros. Pero de repente nos acostumbramos de tal manera que de repente los que están alrededor nuestro no nos dicen nada, nosotros ya lo tomamos como algo normal, entonces aunque el Espíritu Santo nos marque, nos parece que es una exageración lo que el Espíritu Santo nos marca. No nos dice nadie nada, entonces suponemos que tiene que estar todo bien. Entonces la prueba va a acontecer en nuestra vida y nos vamos a dar cuenta que aquello con lo que convivimos, aquello que creemos que está bien, no está bien. Y no solamente no está bien, nos está perjudicando, está deteniendo nuestra evolución espiritual, nuestro crecimiento, nuestra fortaleza espiritual. Pero convivimos y como no pasa nada extraño, tampoco le prestamos atención a eso hasta que la prueba definitivamente, ¿qué hace? Nos detiene, nos cambia de ámbito y en ese momento nos damos cuenta. Nos damos cuenta de que esto no funciona. Es parecido a cuando dos amigos en un momento se pelean. Dos mejores amigos, vos sos amigo, ¿por qué? De la otra persona, porque confías en la otra persona y no porque la otra persona sea perfecta. Aprendés a sobrellevar las debilidades de tu amigo. Pero en un momento, ¿qué pasa? Te enojás por una crisis y explota. ¿Qué pasó? Vos te fuiste cargando con las cosas que no estabas de acuerdo con tu amigo. Tu amigo se fue cargando con las cosas que no estaba de acuerdo con vos, lo fueron tolerando, lo fueron llevando, pero una vez, bueno, no estaban las cosas en condiciones como y explotó todo. Pero como son amigos, no pueden estar separados. Entonces, ¿qué van a hacer los amigos? Che, ¿la terminamos? Bueno, dale, no pasó nada. La realidad, mirá, a mí lo que no me gusta es que cada vez que tenemos que pagar un café, vos te haces el otro y sos lento para meter la mano en el bolsillo. Y siempre tengo que pagar yo. Y haces eso siempre. Y eso la verdad me molesta.
Capaz que el otro no lo hacía de avaro, lo hacía, no se daba cuenta. Ah, bueno, está bien. Bueno, yo también tengo algo que decirte a vos. ¿Y qué? ¿Qué tenés que decirme? Y que cada vez que nunca atendés el celular. Cada vez que llamo, no atendés absolutamente nunca. Che, loco, tan importante sos que nunca atendés. No, mirá, la realidad lo que me pasa a mí es que en donde yo estoy trabajando tenemos terminantemente prohibido, ¿me entendés? Y bueno, y sí, capaz que en casa muchas veces cuando voy, llego a casa, estoy cansado, me cuelgo, entonces... Ahora esos dos mejores amigos, después de que entendieron eso, se van a cuidar en ese área que estaban acostumbrados a llevarlo a cabo sin considerar lo que el otro sentía. Pero esa situación crítica los lleva ahora a regenerar su amistad y decir, bueno, yo voy a prestar atención en esto y yo voy a prestar atención en esto. Bueno, lo mismo sucede en nuestras vidas. A veces llevamos con nosotros cosas que los últimos que nos damos cuenta que las llevamos somos nosotros. Todos los que están alrededor nuestro la conocen, no nos dicen nada por respeto, pero va a haber un momento que va a haber una crisis y en esa crisis me voy a dar cuenta. Entonces la crisis cumple esa función. Mire, en el 2019, en Francia, que es un lugar en el cual, bueno, la cultura, ¿no es cierto?, tiene una base muy importante, la historia tiene una base muy, pero muy importante, sufrió una crisis y esa crisis fue que se secó el río Sena. Entonces el río Sena tenía canales dentro de Francia y tenía, lógicamente, el río, ¿no?, propiamente dicho. Entonces, para un lugar con semejante patrimonio cultural, turístico, fue una crisis tremenda que el Sena se hubiera secado. Pero ¿sabe qué pasó? El torrente del Sena era tan fuerte, ¿no es cierto?, que uno lo único que podía hacer era o bien navegarlo como se podía, o mirar, lo mismo que los canales. Pero cuando se secó el Sena, comenzaron a salir a luz restos arqueológicos que comenzaron a arrojar unos datos nuevos sobre todo el patrimonio histórico de Francia, situaciones históricas que se aclararon, otras que no se conocían. Esa crisis se enriqueció a Francia, en los canales de la ciudad, que lógicamente nadie se animaba, se comenzaron a ver cosas de hacía años, reliquias, personas que tiraron cosas, ¿no es cierto?, y empezaron a salir a luz, cosas que faltaron en la historia, pero que ahora se encontraban y comenzaban a tener, ¿no es cierto?, su secuencia. Quiere decir que esta crisis tremenda para este lugar arrojó una tremenda riqueza, una renovación. Fue necesario que las aguas bajaran para que todo lo que estaba escondido y tapado saliera a luz. La prueba hace eso en nosotros. Permite que cuando las aguas bajan por alguna circunstancia, salga a luz todo. Y una vez que todo esto termina, la vida de cada uno de nosotros es enriquecida. Entonces, la prueba consolida nuestro carácter espiritual. La prueba renueva la base de nuestro carácter espiritual, que es nuestra relación con Dios. No te enojes ni con Dios ni pelees con la prueba. Trata de entender qué está escondido allí. Amén. Hoy voy a preguntar, pero yo necesito, porque tengo para hablar. Yo necesito que no me digan, porque después me dicen, sí, te dicen así, a vos que siga adelante porque sos el pastor, pero ya se querían y todo. Si me estoy extendiendo mucho, díganme así, mi esposa que es muy sincera en ese aspecto, haceme así, con la mano, y después seguimos la próxima. Si logramos hoy meter todo el contenido, mejor. Bueno, la prueba nos va a empujar a lo postergado. En esa carrera en la que muchas cosas escondemos, postergamos también un montón de cosas que son esenciales en nuestra vida. Y entre todas esas cosas que postergamos hay una que es el eje conductor de todo esto, que es nuestra relación con Dios. Yo no sé por qué queremos crecer y sacrificamos la vid. Yo no sé por qué en los momentos en donde necesitamos más, nos alejamos de aquello que es la provisión más grande sobre nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes conocen y entienden que es su relación con Dios la que les va a dar entendimiento, victoria, fortaleza y todo lo que cada uno de nosotros necesitamos? Todos, por supuesto.
¿Y por qué razón la mayoría somos descuidados en nuestra relación con Dios, en nuestro tiempo con Dios? ¿Por qué lo postergamos? ¿Con qué lo sustituimos? ¿Podemos sustituir nuestra relación con Dios con el trabajo para Dios? Por supuesto que no. Es como querer de alguna manera hacer un arreglo con el auto, no ponerle nafta para que no me haga perder tiempo y pueda ir más lejos. Es una locura. Me voy a quedar sin nafta y no voy a ir a ningún lado, voy a perder tiempo. En nuestra vida es exactamente lo mismo. Yo no sé por qué postergamos nuestra relación con Dios si es desde ahí en lo que se desprende nuestra fortaleza espiritual. Entonces, este es un principio que tiene que ser clave en nuestra vida. Vos podés postergar cualquier cosa en tu vida, pero no podés postergar tu relación con el que te dio todas las cosas. No podés postergar tu relación con el que cuida que todas las cosas funcionen perfectamente. No podés postergar tu relación con él. Entonces, la prueba, ¿a qué nos va a llevar siempre? A recuperar la relación perdida. Vemos Elías, por ejemplo. Elías posterga de alguna manera su relación por el éxito en el cual Dios hace descender fuego del cielo, consolida una obra tremenda, él se sube, por así decirlo, a los lomos de esa obra, inmediatamente viene la prueba, ¿y qué pasa? Él solía decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él solía enfrentar a Acab y a todo lo que venía. ¿Por qué? Porque él estaba seguro de dónde estaba parado. Pero ahora vino una victoria que fue la victoria más grande. Hizo llover, después de hacer llover hizo caer fuego del cielo. Y es como todo eso lo llevó a un lugar lejos de la relación que cotidianamente en la necesidad él tenía. Él era un hombre solo que vagaba por el desierto, que se debía de esconder, que debía de ir a los lugares indicados por Dios para su provisión. Y ahora el éxito ministerial viene de golpe, pero también de golpe vino la prueba sobre su vida. Y él no pudo responder, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y se distrajo. Esa distracción lo llevó a esconderse hasta que la prueba le mostró realmente que lo que él siempre necesitó no era el fuego que cayó del cielo, sino el soplo en su corazón. Y eso sucede en nuestras vidas. Cuando nos va bien, nos olvidamos de aquel que nos hace ir bien. Cuando nos va mal, volvemos a él, porque no nos está yendo como nosotros esperábamos. ¿Qué perdimos en el camino? La relación. Que nos vaya bien o nos vaya mal siempre va a ser un nexo en nuestra relación. Si te va mal, lógicamente es más fácil ir delante del Señor. Si te va bien, tenés que ir delante del Señor para que te guarde de que las cosas no cambien su lugar. Porque es fácil cuando las cosas nos van bien perder nuestra relación, sintetizar nuestra relación, acartonar nuestra relación, sistematizar nuestra relación. A veces yo escucho, sí, estaba apurado, oréis. No es orar, es estar con Él, es escucharlo, es entender. No es, iglesia, cómo me levanto, con qué ánimo me levanto hoy. Eso es indistinto. Me levanto con pum para arriba, entonces una cosa, me levanto para abajo, mi relación es distinta. No. Esos son estados anímicos que no tienen nada que ver. Mi relación con Él es en los momentos de dificultad, es en los momentos de abundancia. Yo lo necesito en cualquiera de los dos momentos. Salomón necesitó la presencia del Señor cuando recién comenzó y cuando tuvo todo establecido pensó que ya no lo necesitaba, que necesitaba a los ídolos ahora. Tu relación con Dios tiene que estar presente siempre y gracias a Dios que la prueba nos vuelve de nuevo a recuperar la relación minimizada que a veces hemos logrado tener con el Señor y nos lleva a darle al Señor la relación que corresponde. David también, el cansancio, a diferencia de Elías que fue el éxito, le hizo de alguna manera perder su relación con el Señor y en vez de consultar al Señor, consultó a su propio corazón mientras Saúl lo perseguía. Y eso lamentablemente lo llevó a ser enemigo del Señor, hasta que se dio cuenta
o la misma prueba lo llevó a un límite, en donde aquello de lo que escapaba ahora venía sobre su cabeza. ¿Y qué es lo que hace él? Dice la palabra de Dios, consultó a Jehová. ¿Qué perdió David durante todos esos años? Su relación con Dios. ¿Qué perdió en ese momento Elías? Su relación con Dios. Jacob menospreció siempre la relación con Dios y fue el fracaso el que lo llevó justamente a poder darle el lugar a la relación con el Señor que le tenía que dar. Iglesia, tenemos la tendencia, por naturaleza, de menospreciar lo más valioso y entretenernos con lo menos importante. Tu relación con Dios, pero no digo orar mucho, digo tu relación con Dios, es lo más importante de tu vida. Separado de mí nada podéis hacer. Cortado de la vid no podéis hacer absolutamente nada. Todo puede esperar. El único que no puede esperar es Él. ¿O acaso si vos tenés una reunión importante, no haces esperar hasta tu hijo? Si tenés una reunión de trabajo, o no modificás absolutamente todo para no perder ese cliente, ¿sí o no? Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene que esperar, y si hay tiempo para sacrificar, Él lo entiende. Cometemos errores, iglesia, y en eso nuestro carácter espiritual se minimiza, se debilita. Separado de Él no podemos hacer nada, porque cuando ese negocio, cuando esa relación, cuando esa situación no funcione, vas a ir de nuevo al lugar que abandonaste, que fue la presencia de Él. No tiene sentido perderla en el camino por entretenimientos. Los hombres de Dios, lamentablemente, se equivocaron por breve tiempo, pero luego recuperaron inmediatamente lo perdido. Y si vos, por breve tiempo, lo perdiste, la prueba, tal vez que estamos pasando, nos está llevando de nuevo a ese lugar. Tratemos de estar despiertos y prestemos atención. Se fue la marcadora. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Un punto más? Bueno. Es justa y específica mi esposa. Bueno, como último punto, después vamos a seguir con esto la próxima. La parte más importante de la prueba, y es lo que cada uno de nosotros necesitamos, y es que la prueba arroja vida. Usted sabe que el Nilo es un río que desborda en determinadas épocas del año y en ese desborde fertiliza toda la tierra de alrededor porque tiene un barro, por así decirlo, fertilizado, que el mismo rebalse del río fertiliza todas las zonas. O sea, donde la gente más siembra es a orillas del Nilo, aunque parece algo medio necio, porque sí, si va a rebalsar, se va a llevar toda la cosecha, sin embargo no. Ellos tiran la semilla y cuando el río rebalsa, todo eso tapa la semilla, por lo menos de manera primitiva, y las cosechas eran abundantes. De la misma manera, la prueba arroja vida. Y algo que nosotros tenemos que entender, que la iglesia aprobada, el miembro del cuerpo de Cristo aprobado, que son cada uno de ustedes, tiene una expresión de la aprobación de Dios, y la aprobación es la vida de Cristo. El calibre de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de una iglesia aprobada, no es la multitud de personas, no es la actividad frenética, es la medida de Cristo que hay en esas personas. Es cuando no hay competencias por el liderazgo, es cuando no hay murmuraciones, es cuando todos se ayudan, es cuando alguien tiene una necesidad y el cuerpo lo cubre, es cuando todos nos prestamos atención unos a los otros. Es cuando el vaso de agua es dado al que lo necesita. Es cuando el Evangelio es predicado.
Todo eso hace a la medida de Cristo. Es cuando cada día muero para que Cristo viva su vida a través de la mía. Es como cuando cada día tomo la cruz y lo sigo y no peleo contra la cruz que me tocó. Todo eso da la medida de Cristo en la iglesia y todo eso es vida. Y la prueba tiene el propósito de traer vida sobre nosotros, de renovarnos en vida. Lo que pasa es que ahí está el principio que debemos de entender, que no existe vida sin muerte. La vida del Hijo de Dios es una vida de resurrección. Y para que haya resurrección tiene que haber muerte. Y lo que tiene que morir es la carne. Lo que tiene que morir es el yo. Lo que tiene que morir son los intereses independientes. Lo que tiene que morir es el corazón dividido. Con ninguna de estas cosas hay una medida plena de Cristo, ni en la iglesia, ni en la persona. Pero cuando la cruz opera en nuestras vidas, Cristo se manifiesta en la vida de resurrección y la vida está presente. Nosotros no necesitamos, iglesia, más doctrina. Necesitamos conocer la doctrina, pero no necesitamos más conocimiento y conocimiento. Necesitamos conocimiento. Necesitamos revelación del conocimiento y necesitamos vivir ese conocimiento a través de la vida de Cristo. La prueba nos lleva a este punto, si no comenzamos a sistematizar, a mezclar, a suplir y vivimos en la carne lo que tiene que ser la vida en el Espíritu. Tu carne ya está crucificada, tu carne ya está muerta, aunque siga demandando, pero no tiene poder directo sobre tu vida. No podés vivir una vida mitad carne, mitad espíritu. No se puede vivir. O vivo por la carne o vivo por el espíritu. Y aún la carne puede ser religiosa. Y aún la carne puede disfrazarse de santidad, pero lo que vaya a hacer no lo va a hacer en la unción del Espíritu Santo, sino lo va a hacer en el poder de la naturaleza caída. Y eso son obras muertas. Eso no sirve. Eso no nos representa. La vida de Cristo hace conforme a la voluntad de Dios. La vida de Cristo obedece la dirección del Espíritu Santo. La vida de Cristo es vida y da vida. No así las otras cosas. Entonces la prueba nos lleva a ese punto en el cual el Señor desarrolla su vida en la nuestra. Una de las tendencias que nosotros tenemos siempre, y eso es lo que detiene la vida o el desarrollo de la vida, es la tendencia a establecernos, es la tendencia a amarrocar, es la tendencia a hacer reservas. Es totalmente lo contrario al fluir de la vida. La cisterna no tiene la capacidad de sostener el agua. Si yo quiero el agua fresca, tengo que ir a la fuente. Y el agua fresca continuamente fluye y no se detiene. La cisterna puede tener agua por 2 o 3 días. Después ese agua se abicha, ese agua comienza a contaminarse y después se evapora y después no queda absolutamente nada. Solamente la vida de Dios es lo que renueva nuestras vidas. Cierro con este ejemplo, y es en el tiempo de Ageo, donde el pueblo había sido rescatado del cautiverio. El pueblo menospreció la presencia de Dios, menospreció el propósito, menospreció todo lo que Dios le había dado y consideraban que para vivir una vida cómoda podían vivir con una parte del corazón en Baal y una parte de corazón en el Señor, respetando las tradiciones de su pueblo, pero queriendo lo nuevo de los demás pueblos de la tierra. Y todo eso lo llevó a perder el propósito de Dios. Pero Dios dio otra oportunidad a este pueblo, y la otra oportunidad fue volver y reconstruir lo perdido. Pero este pueblo tenía una excusa. La excusa es: todavía no es el tiempo. Y en ese todavía no es el tiempo, lo que ellos hicieron fue dejar a medio hacer la obra de Dios.
Y la obra de Dios en el Antiguo Testamento representaba el lugar de la presencia de Dios, y no solamente el lugar de la presencia de Dios, sino el lugar en donde todos los pueblos de la tierra vendrían a conocer al Señor. Pero ellos dijeron, todavía no es tiempo. ¿Y qué pasa si todavía no es tiempo? Y dedico más tiempo a mí. Dedico más tiempo a armar mis casas artesonadas. Antes no teníamos casas, ahora tenemos casas, pero las tenemos que agrandar a costa de sacar el tiempo, sacar la dedicación, porque el tiempo representaba eso, aquello a lo cual realmente yo fui llamado, y postergarlo que cuando sea, sea. Nunca esto puede traer fortaleza de carácter. Si yo no tengo el propósito firme en mi vida, no tengo la visión enfocada, los medios me van a desviar del fin. 70 años de cautiverio, en donde perdieron absolutamente todo, versus la oportunidad de volver de nuevo al propósito de Dios. Y van a volver a repetir lo mismo. Había una prueba de por medio, poca gente, pocos recursos, muchos enemigos. Qué fácil que es decir cuando la oposición está presente, no es tiempo. Pero el Señor les había dicho, levántense y edifiquen, porque mi espíritu está con ustedes. Porque la gloria de esta casa va a ser mayor que la primera. Versus, todavía no es tiempo. Es tiempo sí de dedicarme a lo mío propio, pero no es tiempo para el Señor. Aquel que los sacó del cautiverio y les estaba dando la oportunidad de edificar algo nuevo. Todo esto, iglesia, es una realidad en nuestra vida. Y todo esto nos lleva de alguna forma a poder entender un poquito el porqué de la prueba. ¿Por qué soy probado? Soy probado para crecer. El plan de Dios nunca fue que conozcas, que simplemente seas salvado y pases esta vida como alguien que va de un lado al otro y que lo más pequeño de este mundo tiene más poder en tu vida que el Cristo vivo. No fuiste nunca llamado a eso. Fuiste llamado a edificar algo glorioso en tu carácter, algo glorioso en tu familia, algo glorioso para los que están alrededor tuyo, algo glorioso en el plan eterno de Dios. Y aunque vos te mires pequeño, aunque veas una iglesia pequeña, Él dijo, no se asusten de esto porque a mí me plació darles a ustedes el reino. El Señor dijo, con 12 personas voy a dar vuelta este mundo. Con 12 personas voy a hacer que mi mensaje se escuche hasta lo último de la tierra. Con 12 personas voy a llevar a cabo mi plan eterno. Los voy a llenar de mi espíritu. Voy a estar con ellos y ellos van a cumplir el propósito para el cual yo los creé. Yo no los hice para que sean pescadores, no los hice para que sean recaudadores de impuestos, no los hice para que sean prostitutas, no los hice para que sean uno más del montón, los hice para que fueran algo definido en mi reino. Y a veces peleamos contra eso, iglesia, porque no lo logramos entender. La prueba tiene que ver con que Él nos quiere llevar al lugar para el cual nos salvó, al lugar para el cual nos creó, y a veces peleamos contra eso. La prueba es para afirmarte, la prueba es para establecerte, la prueba es para que tengas una identidad espiritual que te permita saber dónde estás parado y para dónde vas. No fuimos llamados a ser llevados por vientos para cualquier lado, a ser inestables. Fuimos llamados a un fundamento. En ese fundamento, el viento, la lluvia, va a soplar de la misma manera que en la casa que no tiene fundamento. Pero como tenés fundamento, vos vas a permanecer. Ese es el desafío que tenemos como iglesia. ¿Estás pasando pruebas? ¿Estás pasando momentos de dificultad? Es tiempo de entender. Es tiempo de comprender que esto mismo sucede en todos los hermanos del mundo, decía el apóstol. A todo le está sucediendo, pero todo esto tiene un propósito definido.
¿Cómo está mi vida? A la luz de esta prueba, ¿qué está saliendo a luz de mí? ¿Con qué estoy conviviendo? Que hace rato no tendría que estar presente porque me está limitando. ¿Qué estoy postergando? ¿Cuántas excusas tengo en mi vida para dejar al final la relación? Que cuando me quiero dar cuenta ni siquiera pude orar 2 minutos, porque todo el resto de las cosas ocuparon mi lugar. ¿Cuál es mi excusa? Tiempo. Iglesia, no queda tiempo. Él vuelve. Todo está llegando a su término. Ya no queda tiempo. Es momento de hacer lo que hay que hacer, iglesia. Es momento de no postergar más en tu vida lo que el Señor te está diciendo. Ahora es el momento. Estamos siendo probados. Porque no fue una broma cuando dijimos quién agarra este desafío. Y yo vuelvo a repetirte lo mismo ahora. ¿Quién agarra este desafío? ¿Quién quiere este desafío? Bueno, a través de este desafío el Señor te está llevando a donde Él diseñó y al lugar que Él diseñó para tu vida. ¿Lo aceptás? ¿Estás dispuesto a que la prueba consolide tu carácter? La prueba consolida, la tentación aparta. Es tiempo en este momento que aprendas a discernir qué es prueba y qué es tentación. La tentación te va a ofrecer algo mejor que Dios. La prueba te va a decir, vale la pena seguir adelante. Vale la pena esperar. Porque Dios venció. Porque Dios no se equivoca. Porque Él va a cumplir su palabra. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia.